Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. Aquí estamos una vez más haciendo un video para la gloria de Dios y de mi Señor y Salvador Jesucristo. Antes de entrar al tema, reciban un saludo desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. Los videos se transmiten en diferentes redes, pero en específico los puede ver en mi canal de YouTube que se llama El Mundo Cristiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se titula El velo, tradición o doctrina. Si algunas porciones bíblicas no te las leo por asuntos de tiempo, pero te las voy a ir poniendo aquí, en la parte de arriba o en la parte de abajo, para que ahí las vayas leyendo y vayas comparando todo lo que se va a hablar en esta hora referente al velo que se ponen las mujeres en la cabeza, que es conocido como velo o mantilla. Hoy nos vamos a desengañar si es una tradición o es una doctrina o hay algo más. Hoy vamos a investigarlo eso en el nombre de Cristo, basándonos en la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 16, dice lo siguiente. El apóstol Pablo decía en esta carta: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio a la mujer orar a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero muy a lo contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de un velo o una mantilla sobre la cabeza, le es dado el cabello. Mas con todo esto, dijo Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué costumbre? El usar un velo o una mantilla sobre la cabeza, porque el apóstol Pablo decía que en lugar de ese velo, ese manto o ese trapo sobre la cabeza, la naturaleza o mismo Dios le había dado a la mujer el cabello para que se cubriera. Bien, entonces vamos a hablar de este tema el día de hoy, vamos a analizarlo en el nombre de Jesucristo. Pero antes te menciono o te comento lo siguiente. Para que tú puedas fundamentar una doctrina, tienes que tomar referencia del Antiguo y del Nuevo Testamento y haciendo una unificación de muchos versículos y capítulos de la Biblia para que sea respaldada la doctrina y tenga un buen fundamento. Pero no puedes fundamentar una doctrina en un solo versículo de la Biblia y decirle tú a la mujer que puede usar un velo o que no puede usar un velo. Ya que esta situación de usar velo en la cabeza o no usar un velo en la cabeza solamente se mencionó en la carta a los Corintios, donde había un problema sobre el uso de ese velo en esa iglesia que era llamada como la iglesia de Corinto. Entonces no vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, en ningún libro, que te haga una mención o referencia al uso de un velo sobre la cabeza. Entonces, otra cosa que quiero que sepas referente a un velo o un trapo o un manto sobre la cabeza. Era una tradición o costumbre que se realizaba dentro de los hebreos o dentro de los judíos, como se le quieras llamar. ¿Por qué tradición o costumbre?
porque este manto o velo sobre la cabeza lo usaban las mujeres dentro del templo y fuera del templo. En la calle, en el hogar y a donde quiera que andaban, ellas usaban ese velo sobre la cabeza. Y no nada más las mujeres, sino que también los hombres. Pero era una costumbre o tradición que ellos tenían, que lo llevaban a cabo así. Mas no era parte de una doctrina. Era parte de una cultura que ellos usaban un velo sobre la cabeza. Las mujeres hebreas, las mujeres judías y también los hombres judíos. Estaban dentro del templo, usaban el velo. Fuera del templo, usaban el velo, ese manto sobre la cabeza. Pero es, como te repito, eran tradiciones y costumbres entre los judíos. Fuera de los judíos, estamos hablando de romanos, hebreos, griegos, romanos, griegos, gentiles. Todo lo que no fuera judío no tenían esas costumbres. Todos andaban sin ese trapo o velo sobre la cabeza. A través del tiempo, esa costumbre se fue infiltrando a algunos territorios como Roma, entre los gentiles, etcétera, etcétera, que su origen fue de ahí, de los hebreos. Pero vuelvo a repetir, eran tradiciones y costumbres, parte de una cultura, no era parte de una doctrina. Bien, ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la historia para llegar al origen de ese velo en la iglesia de Corinto. En esa iglesia de Corinto estaba ese problema y estaba el problema de una división entre los hermanos, que unos creían en una cosa y otros creían en otra cosa. Y un problema que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, o sea, dos problemas. Y por esta razón el apóstol Pablo hizo esas dos cartas que se llaman las dos cartas, primera y segunda epístola a los Corintios. Hablemos de Pablo. Pablo antes era conocido como Saulo, Saulo de Tarso. Saulo era un fiel, ahora sí que servidor del Imperio Romano. Saulo perseguía y castigaba a los cristianos, cumpliendo con la encomienda de los romanos de tal misión. Esa misión era encomendada por los romanos a Pablo, que él tenía que detener el crecimiento del cristianismo. Más tarde, Saulo fue alcanzado por el Señor Jesucristo y le fue cambiado el nombre a Paulo. Todos esos versículos de la Biblia te los voy a ir poniendo aquí. Entonces, cuando Pablo, antes Saulo, ahora Pablo, fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo lo usó para que él fuera a llevar las buenas nuevas del Evangelio a todos los gentiles, romanos, griegos, todo lo que no, un territorio donde no eran hebreos, era el territorio donde Pablo iba a pregonar el Evangelio. Y dentro del territorio hebreo, el que se iba a encargar de controlar y pregonar el Evangelio era el apóstol Pedro. Entonces, dividimos entre los hebreos el apóstol Pedro, entre los gentiles el apóstol Pablo. Bien, entonces el apóstol Pablo, cumpliendo con el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ir a pregonar el Evangelio, él fundó una iglesia, como en muchos lugares, entre los gentiles y romanos, pero en este caso vamos a hablar en específico de esa iglesia llamada la iglesia de Corinto. Él funda esa iglesia de Corinto y se queda a pastorear ahí un determinado tiempo. Cabe mencionar que Pablo, antes de llegar a Cristo, él sobrevivía de lo que le pagaban los romanos por hacer la persecución a los cristianos. Cuando Pablo llega a los pies de Cristo, ahora sus ganancias las empezó a generar como constructor. Su oficio de él era construir tiendas
o carpas o casas, como quiera llamarle, ya que usted sabe que en la época pasada en algunas partes no se construían casas como ahora se hacen, se construían tiendas como conocidas como pancartas, o donde, por ejemplo, donde se hacen los circos, por ejemplo, donde según la historia, los hebreos en la época de Abraham, que no construían las casas con madera, con piedra, sino con especies de telas que rodeaban ciertos metros de tierra, y todo era de tela. Bueno, ese tipo de tienda era lo que Pablo construía, y de eso él sobrevivía estando ya dentro del evangelio, porque él decía: yo no voy a hacer carga para mis hermanos, yo no quiero que me den, yo no quiero que me mantengan, yo no quiero vivir del evangelio, aunque aconsejo que todo el que trabaje del evangelio viva del evangelio, pero yo no lo hago así. Yo hago con mis propias manos, trabajo para yo sobrevivir. Y ahí le pongo la cita bíblica donde dice que Pablo era constructor, se dedicaba a hacer tiendas. Bien, entonces Pablo organizó esa iglesia en Corinto, donde el evangelio estaba tomando un impulso, un crecimiento, y muchas personas se estaban convirtiendo al evangelio de Jesucristo en esa ciudad o nación de Corinto, que en la época actual es conocida como Grecia, territorio de los griegos. Entonces, pero vamos a hacer un paréntesis. En ese territorio de Grecia, o sea de Corinto, estaba un templo. Y ese templo era exactamente, o sea, exclusivamente para rendir cultos de adoración a una diosa de nombre Afrodita. Esa diosa de nombre Afrodita, en determinadas fechas, en determinados días, se le rendían cultos de adoración, porque se creía que esa diosa era la que bendecía a las personas, llenándolos de amor, fertilidad y abundante actividad sexual. De esa manera era conocida como la diosa del amor, fertilidad y actividad sexual. Era conocida esa diosa Afrodita. Pero antes de Cristo, en el año 146 aproximadamente, dice la historia, que el Imperio Romano invadió esa ciudad de Corinto, o sea ahora Grecia, y destruyó ese templo donde se daba culto de adoración a esa diosa llamada Afrodita. Y todas las mujeres que antes estaban sujetas a ese servicio fueron liberadas y tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio de Jesucristo predicado por Pablo, donde muchas de ellas se convertían a Cristo tratando de buscar regenerar sus vidas, ya que la mayor parte de esas mujeres había sido sometidas al servicio de esa diosa en ese templo de manera involuntaria. ¿Por qué digo de manera involuntaria? Porque se creía que algún amo tenía una sierva o algún jefe de familia que tenía una joven virgen, le entregaba al servicio de ese templo en manos de los sacerdotes que administraban ese templo para el servicio de esa diosa. Cuando ellos hacían esto, entregando en contra de su voluntad a estas vírgenes, a estas jovencitas, ellos creían que la diosa del amor, la fertilidad y todo lo demás que relacionado con asuntos sexuales, esa diosa los bendecía y les multiplicaba y les hacía sólida su relación familiar o su relación con pareja, o etcétera, etcétera. Ellos eran llenos de amor, fertilidad y abundante
actividad sexual, porque eso era lo que representaba la diosa a la cual se le hacían esos ritos de adoración. Estas mujeres, en contra de su voluntad, caían en manos de los sacerdotes, y los sacerdotes lo que hacían era raparles su cabeza, dejarlas, como ahora se le dice, peloncitas, sin cabello en sus cabezas, y de esta manera las presentaban ante las diosas. Y en determinados momentos, en determinados tiempos, cuando ellos hacían el ritual a la diosa, estas mujeres vírgenes y no vírgenes eran presentadas desnudas, completamente desnudas, delante de aquella diosa, y los que eran beneficiados para una actividad sexual en ese momento eran todos esos sacerdotes que estaban a cargo de ese templo, donde ahí enfrente de la diosa se hacía un sinfín de orgías, un sinfín de abominación y de actividades sexuales aberrantes delante de la presencia de Dios, convirtiendo a estas mujeres contra su voluntad en adoradoras, servidoras de esa diosa y al mismo tiempo prostitutas, porque desde ese momento ya eran consideradas como prostitutas delante de la sociedad, o en aquel lugar, aquella ciudad llamada Corinto. Entonces, por esta razón, cuando ese templo fue destruido y de repente llega por ahí Pablo con las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, muchas trataron de regenerar su vida entregándose a Jesucristo y empezar a perseverar en la iglesia que fue fundada por Pablo ahí en esa ciudad de Corinto. Bien, pero llega el momento en que Pablo se tiene que retirar, porque él tenía que seguir fundando iglesias en otras partes de territorio de los romanos o de los gentiles, y hace un nombramiento en esa iglesia y deja como pastor y responsable a un varón llamado Apolo. Y cuando Pablo se va es cuando empiezan los problemas. Problema número 1, empieza una división, que a algunos no les gustaba cómo predicaba Apolo y les gustaba más cómo predicaba Pablo, y a otros les gustaba más su forma de ser y su forma de predicar de Apolo y no de Pablo. O sea que se hizo la división, que unos decían, no, yo soy de Apolo, y otros decían, no, yo soy de Pablo. Entonces, y se viene el problema de que muchas mujeres que habían sido convertidas al Evangelio perseveraban en la iglesia, pero pelonas o con el pelo corto, asistían a la iglesia y había ciertas controversias, críticas, murmuraciones y problemas por esta situación. Llega a oídos de Pablo, y Pablo no pudiendo ir personalmente, es cuando él hace esta carta que son conocidas como la primera carta y la segunda carta a los Corintios. ¿Por qué se llama la primera carta y la segunda carta a los Corintios? Le voy a poner un ejemplo. Si una persona de Italia va a otro lugar, le dicen italiano. Si una persona de Francia va a otro lugar, le dicen francés. Si una persona de México va a otro lugar, le dicen mexicano. Bueno, a la ciudad de ahí de Corinto le decían los corintios, porque a donde ellos iban, o así eran conocidos como los corintios. Por eso estas cartas así se llaman. Cartas de Pablo, la primera y segunda epístola a los corintios, porque así eran conocidos los de esa ciudad de Corinto. La ciudad se llamaba Corinto y los moradores eran conocidos como corintios. Bien, entonces Pablo hace estas cartas donde les menciona y les da a entender que la iglesia no era de Pablo, que la iglesia no era de Apolo, que la iglesia era el cuerpo de Cristo y que la iglesia pertenecía a Dios. En algunos versículos de esas epístolas, él les menciona esto. Por ejemplo, él les dice, yo Pablo sembré el evangelio en Corinto, yo sembré,
Pero ahora viene Apolo y él riega. Él es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y por esta razón la iglesia no pertenece a Pablo. Sáquense esa idea de la cabeza. No pertenece a Apolo. La iglesia pertenece al cuerpo de Jesucristo. Y a final de cuentas la iglesia es unificada por el mismo Dios para gloria de Jesucristo y de nuestro Dios Padre. Es lo que le quiso dar a entender Pablo a través de las cartas que les envió, para tratar de resolver ese problema que decían, no, yo soy de Pablo, y otros dicen, no, yo soy de Apolo. Bendito es el Señor. Entonces, Pablo ahora tiene otro problema más con el asunto del velo. El asunto del velo, él lo impulsó o lo motivó su uso del velo en las mujeres por la siguiente razón. Como yo decía antes, y la historia dice, que aquellas mujeres de esa ciudad de Corinto, como el 50% de las mujeres, digamos, que asistía a la iglesia, habían sido servidoras de esa diosa, pero ahora se habían convertido a Cristo, pero traían esa costumbre, esa ideología de traer el cabello corto o de plano andar rapadas, pelonas. Y Pablo les quiso decir que no era honroso orar a Dios, inclinarse ante Dios de esa manera, así, sin pelo, pelonas, o con el pelo corto. Que era necesario que ellas usaran un velo sobre su cabeza mientras y les crecía el cabello, para que cuando les creciera el cabello ya no usaran el velo, porque en lugar de velo la naturaleza y Dios les habían dado como bendición el cabello, y que en lugar del velo iban a usar el cabello para poder ellas inclinarse y reverenciar a Dios. ¿De qué manera iban a usar ellas el cabello? En otras epístolas, en otras partes de la Biblia, Pablo dice que no recogido, no con peinados ostentosos, sino que el cabello lo iban a usar pues sencillamente limpio, aseado, extendido en sus hombros, extendido de tal manera que le cubriera su cabeza, y esa era la manera en cómo ellas iban a orar a Dios. La mujer no puede cortarse el cabello, la mujer no puede pintarse el cabello, la mujer no puede presentarse con peinados ostentosos, la mujer no puede presentarse con adornos en la cabeza. La mujer al natural, su cabello es un velo que no le va a agregar nada más, simplemente se lo extiende, y ese es el velo que la mujer va a usar para inclinarse y postrarse delante de Dios. Entonces, el problema era que si mirabas en esa iglesia de Corinto, muchas de las mujeres que estaban ahí estaban pelonas, estaban sin pelo, porque ellas traían la costumbre, ya que antes, como les decía yo, ellas habían sido servidoras o seguidoras de esa diosa llamada Afrodita. Entonces, pero Pablo les dio la solución: mientras y les crece el cabello, pónganse el velo. Cuando ya tengan el cabello, bueno, en lugar de velo está su cabello. Esa fue la solución que puso Pablo en esa iglesia para que se acabaran esos problemas, porque había una controversia que miraban y pues un tanto por ciento de mujeres con el cabello suelto, como Dios lo demandaba, y otras pelonas. Por ese problema y esa razón fue que se implementó esa situación del velo en esa iglesia de Corinto. Esa no fue una doctrina que Pablo después pregonó a Efeso, donde estaba Timoteo, a otras iglesias. Él no la pregonó en otras iglesias, solamente fue ahí por ese problema que había de esas mujeres que oraban a Dios con la cabeza pelona o con el cabello corto. Fue ahí, pero que esa situación se iba a terminar cuando a ellas les creciera el cabello, y en lugar de velo iban a usar el cabello como velo, y eso era todo. Entonces no fue una doctrina, fue un consejo de Pablo que ellos tenían que hacer eso, porque a la mujer le es honroso, dice, dejarse crecer el cabello, ahí en lo que leímos en Corintios,
dejarse crecer el cabello a la mujer le es honroso y que en lugar de velo le es dado su cabello. Muy a lo contrario al varón, entre más corto tenga el cabello, más honroso es delante de Dios. Porque al hombre le es deshonesto o deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, no hagamos una doctrina donde no hay una doctrina, porque donde se habla de esa situación o de ese problema, nada más fue ahí en esa iglesia de Corinto. Y ya le expliqué, por esa razón fue que se implementó, o a petición de Pablo, se pidió que así se hiciera. Bendito es el Señor. Entonces, usted puede, digamos, imaginar, es que era lógico, era muy lógico. Hay 100 mujeres en la iglesia, digamos que aquí está el grupo de hombres, debidamente con su cabello corto, bien presentables delante de Dios. Y de este lado está un grupo de 100 mujeres, pero de ese grupo de 100 mujeres estamos haciendo una suposición. Y en ese grupo de 100 mujeres hay 50 que están pelonas y hay 50 que sí tienen el pelo. Entonces, por esa situación fue que fue implementado esa situación del velo en las cabezas de las mujeres. Porque él era deshonroso de que ellas se inclinaran ante Dios con esa pelona, con ese sin pelo en la cabeza. Porque a la mujer le es honroso usar el cabello. Todo lo contrario al hombre. Bueno, ahora ya lo sabes. De ti depende si haces una doctrina, el uso del velo, o solamente lo tomas como una situación que se presentó en esa iglesia de Corinto. Ahora ya lo sabes, el velo no te salva ni te condena. Si lo quieres usar, úsalo, y si no lo quieres usar, no lo uses. Pero la situación fue esa, nada más fue para los habitantes de la iglesia de Corinto, que estaba siendo pastoreada por Apolos, que se le vino ese problema encima, y Pablo tuvo que intervenir enviándole esas 2 cartas a esa iglesia para que ellos entendieran. Punto número 1, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que pertenece a Dios, que no pertenece a los hombres. Punto número 2, que la mujer le es deshonroso orar a Dios con la cabeza pelona, con el cabello corto. Tiene que dejarse crecer el cabello y que el cabello le es puesto en lugar de velo. Pero que en una situación que la mujer esté pelona, que porque Cristo así la haya alcanzado y llega a la iglesia y está pelona, tiene que ponerse un velo, una mantilla sobre su cabeza. Cuando ya le haya crecido el cabello, fuera mantilla, fuera velo, fuera trapo, y su cabello le va a servir como velo para poderse presentar y postrar delante de la presencia de Dios con toda honra y gloria para el Dios Altísimo y para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Vamos a quedar pendiente al próximo video. Antes de salirte de este video, te pido en el nombre de Cristo, apóyame con tu suscripción, dale like, activa la campanita, comenta, comparte los enlaces de mis videos y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video.